Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El padre Fernando María Cornet, autor del libro Habemus Antipapam y también del libro En busca del Munus Perdido, falsamente excomulgado por el antipapa Francisco, y todo por decir la verdad, por denunciar la irregularidad, la mentira en la cual vive la Iglesia con el antipapado de Francisco en primer lugar y actualmente con el antipapado de León XIV, pues ha hecho un trabajo de casi 80 páginas en un PDF en italiano que os vamos a mostrar ahora. Os vamos a leer también el índice brevemente y vamos a dar paso a unos minutos en los cuales el padre Cornet nos hace una breve introducción de lo que significa este trabajo, en los cuales demuestra que los dos cónclaves, el de 2013 y 2025, fueron nulos de pleno derecho y que dieron lugar a dos antipapados. Y además, como la versión oficial es insistir en que Prevost Martínez es el sucesor de Francisco, pues el sucesor de un antipapa solo puede ser un antipapa, y está demostradísimo que Bergoglio fue un antipapa. Pero atención además a lo que dice en este estudio de este PDF, casi 80 páginas. Fijaos cómo lo escribe el padre Cornet. Dice así: Su Excelencia, Monseñor Prevost, se convirtió en cardenal ilegítimo en virtud del nombramiento de un antipapa en 2013. Su participación activa en el cónclave de 2025 fue declarada no solo absolutamente ilegítima, verdaderamente irregular y legalmente nula, sino también causa de nulidad de la propia elección de conformidad con los números 33 y 76 de la Universi Dominici Gregis, que es esa constitución apostólica del Papa Juan Pablo II del año 1996, y que se han pasado por el arco de triunfo, se han tomado totalmente a la ligera, la han despreciado y violentado constantemente a partir del año 2013, como si no existiera. Les da igual. Y fijaos lo que dice también el padre Cornet. El segundo problema, aunque cronológicamente anterior al primero, es en realidad aún más grave. Ojo a lo que dice el padre Cornet. Se refiere al nombramiento como obispo y la consiguiente ordenación episcopal del padre Robert Francis Prevost Ossa. Ya hemos visto lo que significa ser ordenado obispo sin el nombramiento papal. Fue nombrado obispo, Prevoste fue nombrado obispo sin el nombramiento papal, porque lo ordenó Bergoglio, y como Bergoglio realmente es un antipapa, pues fue nombrado obispo sin nombramiento papal. Eso es gravísimo, fijaos lo que dice. O en ciertas diócesis sin su confirmación. Es un acto cismático que conlleva la excomunión late sententiae. Lo que ha hecho Bergoglio con Prevost es excomulgarlo late sententiae. Y quien es excomulgado no puede acceder a otras dignidades eclesiásticas, ni ser promovido, ni ocupar cargos eclesiásticos, ni ejercer actos de gobierno. Si el padre Prevost fue ordenado obispo por la sola nominación de un antipapa, como lo fue Francisco I, sin el consentimiento ni la confirmación de un verdadero papa, como lo fue Benedicto XVI, hasta su fallecimiento en 2022, significa que en virtud de esa ordenación episcopal recibida el 12 de diciembre del año 2014, incurrió en excomunión late sententiae y no habría tenido derecho a ejercer ningún cargo eclesiástico, ni en Perú, ni en Roma, ni en ningún otro lugar. No habría tenido derecho a ser promovido primero a arzobispo y luego a cardenal, y finalmente no habría tenido derecho a ser elegido para ejercer el oficio petrino. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es, y la misma verdad lo exige, y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Bueno, pues vamos a escuchar al padre Cornet y ahora comentamos brevemente este trabajo, su índice y algunos puntos más de lo que él ha hecho. En este tiempo muchos se estaban preguntando y continúan a preguntarse si efectivamente Papa León XIV sea un legítimo papa, porque vemos que muchas cosas que había dejado de lado, que había renunciado de alguna manera a Bergoglio, han sido retomadas por León XIV, y entonces parecería por estas cosas que fuera un legítimo papa. En realidad no.
no es por una cuestión de simpatía o antipatía, no es por una cuestión de ortodoxia o heterodoxia, no es por esta razón que nosotros decimos que Bergoglio como Prevost non siano legítimos pontífices, pero existe una diferencia entre ambos casos. La primera y fundamental diferencia es que cuando se convocó un cónclave para elegir Bergoglio como Papa Francisco, ese cónclave fue viciado desde el principio porque era absolutamente ilegítimo, por una razón muy simple, porque Benedicto XVI no había muerto ni había renunciado válidamente al munus petrino. Eso significaba que la sede no estaba vacante, y si la sede no está vacante no se puede proveer con un nuevo papa si no está vacante. De aquí que desde el principio aquel cónclave del 2013 fue ilegítimo, nulo e inválido. Y después, obviamente, Bergoglio tuvo sus características particulares que manifestaron que en realidad él no era el Papa, pero esta es la razón por la que él no fue legítimo pontífice. Jamás. El caso de Prevost es distinto. ¿Por qué? Porque la sede efectivamente estaba vacante. Pero no estaba vacante porque había muerto Bergoglio, estaba vacante porque había muerto Benedicto XVI. No convocaron el 31 de diciembre o el 1 de enero del 2023, el día siguiente a la muerte de Benedicto, no convocaron aquel cónclave porque no lo consideraban ya como un legítimo pontífice en aquel momento, sino como un pontífice retirado, jubilado, emérito, como uno lo quiera llamar, y consideraban que el legítimo pontífice en ese momento fuese Francisco. Por eso esperaron a la muerte de Francisco para convocar el cónclave. Hubo 2 años en los cuales la sede estuvo vacante, desde el 1 de enero 2023 hasta abril del 2025. Solo que, gracias a este discurso oficial, a esta narración oficial completamente equivocada, consideraban que la sede no estaba vacante. Convocaron legítimamente entonces un cónclave, pero ¿cuál fue el problema? El problema de Prevost fue que en aquel cónclave entraron 108 cardenales creados por Bergoglio, por Francisco. Y si Francisco no fue nunca papa, estos personajes nunca fueron cardenales. Aun cuando muchos consideren legítimo Papa Francisco y aun cuando muchos consideren legítimos cardenales estos 108 personajes, ni el uno ni los otros fueron en realidad lo que dijeron que eran. No fue Francisco legítimo Papa y estos 108 no fueron legítimos cardenales. Esta presencia de 108 cardenales que no eran tales, ¿qué es lo que hizo? Anuló completamente, convirtió en nulo e inválido un cónclave que podría haber sido completamente legítimo. ¿Por qué? Porque el canon 169 del Código de Derecho Canónico establece que en una elección, si hay presencia y participación activa de alguien que no pertenece al grupo, convierte todo eso en nulo e inválido. Y es por eso que 108 personajes que no eran realmente, verdaderamente, no importa lo que la gente y la versión oficial crea o digan, sino que realmente no eran, y es por eso que viciaron un cónclave que podía haber sido legítimo. La sola presencia y parte activa, y esto comienza todo en el momento en el que se presentan para jurar antes de comenzar, porque ahí comienza efectivamente el conclave. Juramento, entran en la Capilla Sixtina, cierran las puertas, hay una parte entonces que es pública, hay una parte a continuación que es privada y secreta, y después se manifiesta públicamente de nuevo el resultado de todo el proceso, pero todo el proceso está viciado por la presencia de 108 personajes que no eran realmente
cardenales electores. ¿Y por qué no eran realmente cardenales electores? Porque los había nombrado un antipapa. Y eso es lo que arruinó, lo que vició, lo que convirtió en ilegítima la elección de Prevost. Será muy simpático, será muy ortodoxo, será todo lo que uno quiera, pero todas esas no son razones para considerarlo ni válido o inválido papa. Simplemente que el conclave que lo eligió estaba viciado por esta presencia espuria. Recemos mucho para que los que tienen el deber de intervenir, intervengan, se den cuenta y tengan el coraje de hacer volver la legalidad en la Iglesia. Pues aquí tenemos el trabajo del padre Cornet traducido al español. Yo todavía no lo he terminado. Cuando esté completado os lo pasaré en un PDF. Y espero que lo leáis, porque hay que trabajar las cosas. 2025, León XIV, notas sobre su legitimidad, padre Fernando María Cornet, y ahí en un latinajo donde él dice que hay que querer y amar a los amigos, pero sobre todo hay que amar a la verdad por encima de todo. Pues fijaos, en primer lugar la premisa o una introducción. Benedicto XVI, capítulo 1, nunca abdicó y permaneció como papa legítimo hasta su muerte. La declaración no fue un acto de renuncia. Es decir, el padre Cornet en este primer capítulo, en estas primeras páginas, lo que hace es centrarse en la ilegitimidad de Bergoglio. Benedicto XVI nunca abdicó, permaneció como papa legítimo hasta su muerte. La declaración no fue un acto de renuncia, no hubo declaración de renuncia al munus, sino solo parcialmente al ministerium, no hubo confirmación de la renuncia, sino solo de la sede impedida. Y luego dice que el cónclave, por tanto, de 2013 fue nulo e inválido. Ahí lo tenéis, el cónclave de 2013 fue nulo e inválido. La sede apostólica no estaba vacante. La anticipación del cónclave fue nula e inválida, por lo tanto, el cónclave de 2013 fue nulo e inválido. La elección nula e inválida por exceso de votos. El capítulo 3 sería de un papa nulo e inválido, solo actos nulos e inválidos. El enigma de los cardenales bergoglianos, el enigma de los obispos bergoglianos. Capítulo 4, cónclave de 2025, nulo e inválido. Atención, cónclave de 2025, nulo e inválido. Esto es lo que hay muchos católicos que siguen sin querer entender ni aceptar, que el cónclave de 2025 fue nulo e inválido, y se buscan toda clase de subterfugios, de autoengaños, de que si hay que dar tiempo a ver cómo se comporta este señor, a ver si Dios de alguna forma aceptó ese cónclave. Bueno, todo eso lo desmonta el padre Cornet. Vamos a ver los puntos en donde los desmonta todos los intentos de validar algo que fue absolutamente inválido. Atentos. ¿Por qué fue nulo e inválido el cónclave de 2025? Pues mirad, los falsos cardenales sería el primer punto. El segundo, el exceso de cardenales. Tercero, los pocos cardenales. ¿Cuándo se produjo la sede vacante? ¿Cuántos cardenales electores verdaderos y legítimos hay? ¿Cuántos cardenales electores verdaderos y legítimos entraron en el cónclave? Los cardenales verdaderos y legítimos que faltan. Capítulo 5. Robert Francis Prevost, ni elector ni elegible. Capítulo 6. Si sucesor legítimo de Francisco I, entonces sucesor ilegítimo de San Pedro. El acta de elección de León XIV. Los predecesores. El estandarte en la logia de San Pedro. Las hipótesis creativas. El sínodo de Constanza del siglo XV. Adhesión pacífica y universal, las voces del más allá, el presente ausente, la salvación divina, legítimo hasta la declaración oficial, el doble cónclave, el regente multiusos,
Espera y paciencia con tanta gradualidad. Conclusiones. A ver, esto hay que leerlo. Esto yo no os puedo aquí hacer un resumen. Esto se trata de entender que participaron en este segundo cónclave, en primer lugar, de un antipapa no pueden existir cardenales válidos. Todo esto ya lo hemos explicado en otros vídeos anteriores. Participaron muchísimos cardenales falsos, nombrados por Bergoglio, que no tenían derecho a voto. Y participaron 130 y tantos cardenales, cuando el máximo permitido eran 120. Y luego también faltaron cardenales que tenían que haber votado a la muerte de Benedicto XVI. En fin, todo esto lo explica en este documento de casi 80 páginas el padre Fernando María Cornet. Fijaos lo que dice: la narrativa oficial impidió a los responsables convocar a estos 17 cardenales como electores. Son los 17 que tenían menos de 80 años cuando murió Benedicto XVI. Pero como la narrativa oficial insistía que Bergoglio era papa, pues entonces, claro, no les llamaron, pero realmente tenían que haber participado todos los que tenían menos de 80 años a la muerte de Benedicto XVI. Y en el cónclave de 2025 había 17 que tenían menos de 80 años a la muerte de Benedicto XVI y tenían que haber participado en ese cónclave y no participaron porque la narrativa oficial les convenció de que no tenían que votar. Y eso es un engaño. Y lo explica así el padre Cornet. Estos 17 no protestaron por la no convocatoria, convencidos por la misma narrativa oficial de que su plazo había expirado. Su no convocatoria fue resultado del fraude cometido ininterrumpidamente desde el 11 de febrero de 2013 y por lo tanto su no participación en el cónclave de 2025 no fue una decisión tomada consciente y con total libertad, sino consecuencia del estado de engaño en el que se encuentran no solo ellos, sino la Iglesia universal. Estado de engaño. Lo dice en 3 palabras, se resume la situación de la Iglesia por parte del padre Cornet. Estado de engaño universal. Esta es la realidad. Desde 2013 hay un estado de engaño universal. Y estos 17 constituyen en realidad más de un tercio de todos los que tenían derecho a voto, los únicos que tenían derecho a voto, los cardenales de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y como suponen más de un tercio del derecho a voto y tienen que salir 2 tercios como mínimo a favor de una elección para un verdadero papa, pues es una razón más de nulidad del cónclave. Si es que lo mires por donde lo mires, cuando se entiende que Bergoglio no fue papa, ya a partir de ahí no tienen defensa de ninguna clase y todo nada más que se sustenta en mentiras de todo tipo que las explica el padre Cornet en este excelente trabajo. Entonces hay que leer este trabajo para entender todas las mentiras en las que se basan los enemigos y que desmonta el padre Cornet. Explica el padre Cornet que Preboste es un producto total y absoluto de Bergoglio y por tanto ni elector ni elegible. Según muchos, Robert Francis Prevost tuvo una trayectoria meteórica en las más altas esferas de la Iglesia. Le debe todo al Papa Francisco, dice en este escrito el padre Cornet, como lo indica claramente su cursus honorum personal. Él pone el Papa Francisco, pero obviamente él sabe y explica que es antipapa Francisco. Nombrado obispo titular de Sufaria y administrado apostólico de la diócesis de Chiclayo, Perú, el 11 de marzo de 2014, tomará posesión de ella el 11 de julio de 2014, ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014, nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo en 2015, nombrado miembro de varios dicasterios de la Curia Romana, desde el 13 de julio del 19 de la Congregación para el Clero, desde el 21 de noviembre del 20 de la Congregación para los Obispos, desde el 4 de marzo del 23 de los dicasterios para la doctrina de la fe. Esto lo explicaba también muy bien Mauricio, que justamente esperó Bergoglio a que muriera Benedicto para en enero del 23, justo una vez muerto Benedicto, llevar a Roma, a Italia, a este personaje. O por lo menos darle ese cargo importante a partir del 23, desde el 4 de marzo del 23, de los dicasterios para la doctrina de la fe. Atención,
para las iglesias orientales, para los institutos de vida consagrada, para la cultura y la educación, para la evangelización. Desde el 14 de junio del 23 del Dicasterio para los textos legislativos. Desde el 4 de octubre del 23 de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Nombrado prefecto del Dicasterio para los obispos el 30 de enero del 23. Esto es lo que decía Mauricio. Desde el 30 de enero del 23 para nombrar obispos este personaje. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. Y terminamos con estas palabras que escribe el padre Cornet. Francisco no es papa porque yo lo diga, sino porque los acontecimientos ocurridos entre febrero y marzo de 2013 significaron que su elección fue nula e inválida. Presencié esos acontecimientos, los relaté y los demostré, pero como no tengo autoridad en la Iglesia, no soy juez ni cardenal, mis afirmaciones y declaraciones carecen de efecto legal, aunque sean verdaderas y reflejen fielmente la realidad. No puedo anular nada y si declaro que fue nulo, aunque sea cierto, no tendrá efecto legal. Para que mis conclusiones sean verdaderas deben concordar con la realidad. Para que tengan efecto legal debo tener autoridad. Sin embargo, al no tener autoridad puedo decir la verdad y comunicar a todos demostrando así las cosas, el status quo. Cuando un día quienes verdaderamente tienen la autoridad intervengan conforme a las leyes, entonces constatarán la realidad y declararán la verdad. Benedicto XVI nunca abdicó ni renunció a nada. Francisco I nunca fue papa legítimo, sus cardenales no lo fueron en absoluto y el cónclave de mayo de 2025 nunca eligió válidamente un papa legítimo, por lo tanto León XIV no es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Con esto terminamos, es importante que lo leáis, que lo trabajemos todos, y que bueno, que nos hagamos fuertes en la única verdad. Y la única verdad es que hay una gran mentira oficial que solamente se sustenta a base de muchas mentiras, engaños y violaciones de las disposiciones del Papa Juan Pablo II en Universi Dominici Gregis y en las disposiciones de los papas y del derecho canónico para elegir debidamente a un papa en un cónclave. Por tanto, es todo una gran farsa, una gran mentira, que cuenta con la connivencia de los obispos y cardenales con su silencio máximo y unánime. Esto es terrible, eso es gravísimo. Son los máximos responsables de este caos, de esta mentira, de esta farsa que vive la Iglesia, los cardenales y los obispos, con su silencio cómplice. Y todos aquellos que son más de los que nos imaginamos, que saben cuál es la realidad, pero que se autoengañan y cobardemente callan, y son cómplices y conniventes, llevan un camino oscuro, no, lo siguiente, diabólico, derechos al infierno, arrastrando a multitudes en la mentira. La Iglesia no está hecha para vivir en la mentira, está hecha para vivir en la verdad, y ellos están engañando con su silencio, haciendo que vivamos una gran mentira, una farsa, y que la Iglesia sucumba por la falsa obediencia ante un falso papa como es, primero Bergoglio y ahora Preboste. Pues nada, que sigan así. Yo algún día tendré que empezar a hablar ya dando nombres de cardenales que son cómplices de este engaño, de esta farsa terrible, que dicen que es el plan de Dios, que este es el plan de Dios. En fin, ya saben el qué. Quieren autojustificar su mentira y su silencio y encima le echan la culpa a Dios, que este es el plan de Dios. El plan de Dios es que vivamos en la mentira, en la farsa, en el engaño. De eso, nada. Así que ya va siendo hora de que hablen públicamente y reconozcan la verdad. El padre Cornet ha hecho un excelente trabajo y ahí lo tenemos. Todo el que quiera verlo, pues que lo vea. Está en italiano, pues que hagan el esfuerzo de traducirlo al español. Ya está bien de que aquí la gente no busque la verdad, ¿eh? Las chicas de Preboste no aman la verdad, las chicas de Preboste no aman la verdad. Que dejen de apoyar a este antipapa, a este usurpador del trono petrino. Ya está bien, chicas de Preboste, que empezáis a dar pena a todos aquellos que no queréis amar la verdad y queréis cuadrar el círculo a toda costa. No valen las excusas. No, es que la Iglesia es jerárquica, es que los cardenales y los obispos... Bueno, peor para ellos. Si ellos quieren ir al infierno y arrastrar a muchos al infierno y tú te quieres dejar arrastrar, no solo te quieres dejar arrastrar, sino que quieres arrastrar a otros a la mentira. Qué pena, ¿verdad? En fin. No hay que dar tiempo a
a León XIV, al antipapa León XIV. No hay que darle tiempo. Cuando ya sabes de antemano que no es papa, que todo esto es producto de una farsa, de una mentira, de un engaño, no hay que dar tiempo ninguno. Lo que hay que hacer es ya salir de esta hipnosis colectiva y decir basta, despertad, despertemos, dejemos ya de seguir este engaño, este flautista de Amelín. El principal problema de León, dice el padre Cornet, y con esto ya sí que termino, como hemos visto, radica en el cónclave que lo eligió, ya que estaba formado por falsos cardenales creados por Francisco I, además de que había más cardenales que el número máximo de 120 y porque faltaba más de un tercio de los cardenales verdaderos y legítimos, que según el día anterior a la fecha de la sede vacante, que en realidad coincidió con el fallecimiento de Benedicto XVI, el 31 de diciembre de 2022, aún no habían cumplido los 80 años y por lo tanto deberían haber sido convocados como electores. Es decir, lo miremos por donde lo miremos, es nula la elección y nulo el cónclave de tanto de Bergoglio como de Preboste. Así que nada, la conclusión es muy clara. Hay que salir de esta mentira y la Iglesia está hecha para vivir en la verdad y por la verdad, para dar la vida por la verdad. Nada más. Hay que elegir o con la verdad o con la mentira. La versión oficial es la mentira. Si tú quieres estar en la mentira, quédate con la masa, con la versión oficial. Y si quieres la verdad, pues ten valor. Aunque te llamen cismáticos, los cismáticos son ellos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.